buenos días, muy feliz martes. Bienvenidos a una nueva lectura y reflexión en este su podcast Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es un gusto estar con ustedes. Hoy arrancamos una nueva lectura. Vamos a enfocarnos por los próximos días en las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Así que entremos desde ya en materia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios, al Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando les llevamos la buena noticia, no solo fue con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, y aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se las mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Fin del capítulo 1. Nos encontramos con una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió alrededor del año 51 después de Cristo, es decir, a escasos años de que el Señor Jesús haya ascendido a los cielos luego de su resurrección de entre los muertos al tercer día de haber sido crucificado. Pablo le está escribiendo esta carta a una iglesia donde él ya estuvo. Si ustedes leen Hechos capítulo 17 se van a encontrar con lo que vivió Pablo en su primera visita a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad portuaria muy importante, la más grande de la región de Macedonia, para que se vayan ubicando un poco en el mapa, una ciudad predominantemente gentil, y ahí es donde Pablo estuvo y donde Pablo ahora está dirigiendo una de sus primeras, si no es que su primera carta. En esta carta vemos en el capítulo 1 el saludo de Pablo, saludo a la iglesia. Pablo le está escribiendo a los cristianos que quedaron ahí luego de que él se fue. Recuerden ustedes que en Hechos 17 Pablo sale huyendo de Tesalónica, lo querían matar. Es el incidente donde lo meten en una canasta y lo bajan de la ventana, y ahí es como Pablo logra escapar, y esa es la ciudad a la que Pablo le está escribiendo, una ciudad donde el cristianismo estaba bajo presión, donde el cristianismo está siendo perseguido, las personas están sufriendo por esto, y Pablo les escribe esta carta, y Pablo reconoce la fidelidad de ellos. Pablo les cuenta a los tesalonicenses cuánto es el agradecimiento que hay en su corazón por ellos, que está orando por ellos, que reconoce el fiel trabajo que hacen, el amor y las acciones de amor que realizan en favor de las personas y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en medio de las dificultades que viven en Tesalónica,
los tesalonicenses son una iglesia que respira la esperanza del regreso del Señor Jesús. Pablo les recuerda que Dios los ama, que Dios los ha elegido para ser su pueblo, y que la prueba de esto es que cuando ellos recibieron el Evangelio, el Espíritu Santo acompañó la predicación del Evangelio. O sea, las señales a través de las cuales el Espíritu Santo les dio, como dice en el verso 5, plena certeza de que lo que decíamos era verdad, era señal para Pablo de que Dios había electo a estas personas para ser salvas. Una interesante idea para nosotros revisar cómo es este tema de la elección y cómo para los tesalonicenses la elección se les hizo manifiesta, o el hecho de que habían sido electos se les hizo manifiesta luego de que el Espíritu Santo se haya manifestado a través de distintas formas mientras el Evangelio era predicado. Pero no solo las señales que hacía el Espíritu Santo, sino la confirmación en el corazón de las personas de que todo lo que Pablo estaba enseñando era verdad. Y entonces ahí Pablo se goza en esto, se goza en que estas personas recibieron con alegría el mensaje del Espíritu Santo y que esto lo hacían en medio de un gran sufrimiento. O sea, ellos seguían perseverando en el gozo en el Señor, seguían perseverando en la esperanza del regreso del Señor Jesús, seguían perseverando en su caminar con el Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que estaban viviendo como una ciudad bajo persecución, donde la iglesia está siendo perseguida. Y Pablo recalca que ellos han llegado entonces a ser una iglesia ejemplo para todos los creyentes de la región, en el resto de Macedonia, en Acaya y en Grecia. Y Pablo les fortalece, dándoles a conocer de que gracias a que ellos recibieron el Evangelio, gracias a que ellos creyeron en el Evangelio, en medio incluso de circunstancias adversas, el Evangelio ahora está siendo predicado mucho más allá de sus fronteras. Pablo les dice, donde quiera que van, las personas nos cuentan cómo el Evangelio llegó hacia ellos desde Tesalónica. Y esto es algo importantísimo en una época donde hemos abandonado el evangelismo. Una de las marcas de una iglesia transformada es que su influencia a través del evangelismo se hace sentir muy por fuera de sus paredes, ya sea en los trabajos de las personas, en los lugares de estudio, en los círculos de amigos. El poder de Dios se manifiesta a través de personas que han creído el mensaje del evangelio, que se los han llevado personas que salen de estas iglesias. Así que debemos recordar la importancia que tiene nuestra responsabilidad de compartir explícitamente el mensaje de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de ellos no solo era que predicaban el evangelio, sino de que eran hospitalarios, de que se apartaron de los ídolos y que su corazón estaba centrado en Dios y querían vivir para Dios, y que ellos tenían una esperanza que también a nosotros se nos ha olvidado como cristianos. Dice en el verso 10, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. En la mente de los tesalonicenses hay una conciencia muy clara de que el Señor Jesús prometió regresar, de que va a regresar por los suyos, de que va a traer juicio al pecado y juicio al pecador que no se arrepiente. Y esa esperanza es lo que los mueve a ellos. En lugar de estar acobardados y buscando teorías de conspiración y cómo evitar el, entre comillas, nuevo orden mundial, los tesalonicenses esperan con ansias el retorno del Señor Jesús. ¿Cómo nos comparamos nosotros en las circunstancias actuales que estamos viviendo? ¿Cómo nos comparamos nosotros
en nuestra esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En que determinado presidente en un país lejano a nosotros gane las elecciones para que frene el, entre comillas, nuevo orden mundial? ¿Es eso la esperanza que tenemos? ¿Está tan débil nuestra esperanza? ¿O como cristianos realmente anhelamos con ansias el retorno de nuestro Señor Jesucristo? Es algo que debemos pensar, es algo que debemos considerar muy seriamente. Les animo y les exhorto a que lean la carta completa a los tesalonicenses con su familia, con sus amistades, en su grupo de iglesia, que se animen a compartir el evangelio con quienes aún no lo han escuchado. El día de mañana vamos a continuar, si Dios nos permite, con la lectura y la reflexión de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, esta vez en el capítulo 2. Por lo pronto les deseo un excelente día, que el Señor les bendiga, que su gracia y su paz estén siempre con ustedes, que sean fortalecidos en la fe y que abunden las oportunidades hoy de compartir el evangelio. Mi nombre es Juan Callejas y esto ha sido Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos.